Gracias, Asun. Buenos días a todos. Es para mí un placer volver a estar en Colombia y particularmente en Cartagena de Indias. La verdad es que me ha gustado mucho la conferencia del profesor Wüst porque enlaza perfectamente con lo que vamos a hablar. Algo que está muy ligado, que tiene una importancia fundamental, la conducta de los managers, la conducta de los trabajadores, behavior, y también algo que no se ve. Cuando yo empezaba hace ya 30 años en el campo de la prevención de riesgos laborales, hablaba de la prevención, pero creo que aquellas palabras son perfectamente válidas para hablar hoy de la psicosociología. Incluso son todavía más pertinentes. Ya hablaba de que nuestra disciplina, nuestra ciencia era como la draconología. No sé si ustedes saben, la draconología es la ciencia que estudia los dragones, pero nuestro papel no solamente es hablar de los dragones, sino convencer de que los dragones existen y que hay muchos tipos de dragones. Así que vamos a hablar de bichos que asustan, porque esto forma parte de este muestrario de diapositivas llena de fuertes imágenes. Les advierto que aquellas personas que son especialmente sensibles, que no les gusta el cine gore, que no les gustan las películas de terror, salgan de la sala. No son transparencias aptas para estómagos sensibles. No digan que no les advertí. Voy a empezar. Esta es la primera, quizás sea la más tiernecita de todas. Estos son dragones, que como ya les he dicho al principio, tienen mucho que ver con la psicosociología. Tenemos que convencer a aquellos que tienen capacidad para tomar decisiones, que son los managers, que son los gerentes, de que los dragones existen. Y no se puede hacer frente a los dragones con un extintor. No se puede hacer frente a los dragones con un camión de incendios. No vamos a hacer absolutamente nada. Así que lo primero que debemos entender es que la psicosociología es realmente compleja, pero estamos hablando de riesgos psicosociales. Y este es un congreso de riesgos psicosociales. Y estamos hablando de riesgos organizacionales. Porque lo capital en materia del trabajo y de la prevención de riesgos laborales es la propia organización. Y si no, que se lo pregunten a Taylor. Así que uno de los problemas que tenemos con los riesgos psicosociales es que algunos gerentes, algunas organizaciones, la propia administración no reconoce que existan. Y como no existen, no los identifica. Y como no existen, como esa es la petición de principio en términos de filosofía, algo que no existe, ¿para qué lo voy a investigar? ¿De acuerdo? De ahí otra vez el recurso a esas pseudociencias como la draconología. Es más, en algunos casos la excusa perfecta para no hacer una gestión de los riesgos psicosociales, y yo me he encontrado, se lo puedo asegurar, con esta respuesta, es la siguiente. Es que en mi organización los trabajadores son todos muy hombres. Claro, la siguiente pregunta fue, ¿y qué pasa con las mujeres? Dije, no me lo había planteado. Quizás tengamos que hacer solamente una evaluación de riesgos psicosociales para las mujeres. Solo es una respuesta de las muchas que formarían parte de la antología de los errores y de los horrores cuando nos referimos a la gestión de los riesgos psicosociales. Evidentemente aquí también, como en el caso de la nanotecnología, no hay límites de exposición, no hay dosis, no hay tiempo, no hay visibilidad y, por lo tanto, cualquier excusa es perfecta. Hablamos de errores porque este es uno de los títulos de la conferencia. Hay un primer error, por lo tanto, que enlaza con lo que estaba comentando, que es el error de rechazo. Es decir, no aceptación de que son unos riesgos que están presentes en la organización, en la empresa, en la administración, que son, desde mi punto de vista, los riesgos más importantes por su carácter transversal y porque lo que determina el resto de los riesgos, desde los nanoriesgos hasta los riesgos higiénicos, hasta los riesgos de seguridad, es el factor exposición, relacionado con el tiempo de trabajo, con la duración de la jornada, con la existencia de pausas, con todos esos factores que son determinantes del resto de los riesgos visibles, de los riesgos que alimentan los índices,
de los resultados en materia de prevención de riesgos laborales. Pero como comentaba esta mañana el profesor Mondelo, esos resultados, o creo que era el Huarte, esos resultados solo son resultados del pasado. Se hacen estadísticas con los accidentes, con los muertos. No hay una verdadera previsión en el término que nosotros esperaríamos como prevencionista. Y evidentemente esto es como en la bolsa. Si ustedes ganaron, no crean que van a ganar siempre. Por lo tanto, hay una no aceptación de este tipo de factores de riesgos y de riesgos por la sencilla razón de que, oiga, mi empresa la gestiono yo. Es decir, se asume que la organización del trabajo es una cuestión exclusivamente del patrón. Utilizo la palabra intencionadamente. Es una cuestión del manager, es una cuestión del gerente, es una cuestión de la estructura de la organización. Habría que preguntarse cómo podemos incardinar los riesgos psicosociales dentro de un sistema de la gestión de la prevención de riesgos laborales ahora tan de actualidad como es el liderazgo en prevención. ¿Forman parte los riesgos psicosociales del liderazgo en prevención o esos riesgos se excluyen? Porque el líder no es capaz de comprender la invisibilidad, desde la invisibilidad la importancia de esos riesgos. Bien, vamos con otro tipo de error que quizás aquí se haya generado más literatura, especialmente desde el ámbito académico. Estoy hablando de los errores operativos, de la dificultad de gestionar. Asistimos a un montón de técnicas y de herramientas, algunas elaboradas ad hoc, otras son las clásicas técnicas de investigación psicosocial, porque una cosa que conviene que tengamos claro es que la psicosociología no tiene más allá de 30 años y que los estudios psicosociales se aplican a todos los ámbitos del conocimiento, pero que la psicosociología del trabajo es el resultado de otras orientaciones del campo de la psicología y la sociología al ámbito de las organizaciones que no han tenido un éxito en términos de aplicabilidad. Todo el mundo ha oído hablar de la psicología del trabajo, de la sociología del trabajo, de la psicología industrial, en fin, una cantidad de términos que juegan con estas dos disciplinas, la psicología y la sociología. Pero la psicosociología laboral, o como decimos en España, la psicosociología aplicada al trabajo, es una especialidad preventiva relativamente nueva. Pero sí es verdad que aquellos temas que aborda son temas clásicos, como es la organización del trabajo, sin ir más allá. Es cierto también que otro de los errores fácilmente comprensibles es la tendencia a la simplificación, porque algunas instituciones, algunas empresas acaban confundiendo los factores de riesgo con el riesgo, dicho de otro modo, las causas con las consecuencias. Y en algunos casos, hablar de factores de riesgo psicosociales se asimila al acoso, se asimila al estrés. ¿Pero de qué estamos hablando? Ya voy a adelantarles algo. El estrés es consustancial al trabajo, como es la fatiga. No me gustaría gestionar ninguna organización en la que los trabajadores no se estresaran. Yo es que trabajo y no me estreso. Yo es que trabajo pero no me fatigo. O, lo que comentaba también esta mañana el conferenciante, hay muchos que están presentes estando ausentes, o de lo contrario no se comprende que el trabajo no implique fatiga y no implique estrés. Lo que digo, si no se interpreta de una manera inteligente, estoy diciendo que viva el estrés, estoy diciendo que viva todo aquello que no supere los límites y la capacidad del ser humano. ¿De acuerdo? Pero prefiero un poquito de estrés a la ausencia total de estímulos. ¿Y qué decir del acoso? Del acoso laboral o de la violencia en el trabajo también ha sido un tema estrella y algunos han pretendido vincularlos o simplificar los riesgos psicosociales a estos conceptos, el moving, el burnout, el karoshi, porque realmente la lengua española, que tiene palabras para casi todo, no necesita estos términos que forman parte básicamente del postureo, de la vanidad, que muchas veces está presente tanto en el ámbito académico como por parte de algunas escuelas de negocios, con la idea de epatar, con la idea de engañar. Hablemos claro,
Hablemos de acoso sexual, hablemos de acoso moral, hablemos de acoso en el trabajo o hablamos de estar quemado en el trabajo o hablamos de cómo el trabajo te puede llevar al suicidio y por qué no de la adicción al trabajo. Errores metodológicos por no incluir esa evaluación de los riesgos psicosociales en la evaluación general de riesgos, por producirse una evaluación reactiva cuando ya se produjo el riesgo del daño. Y les puedo asegurar que en este sentido he asistido a muchas evaluaciones reactivas desde mi condición, que algunos conocen como perito judicial en el campo de la psicosociología aplicada. Una vez, por ejemplo, que hay una denuncia por acoso, es cuando la Administración, cuando la empresa pone en marcha un mecanismo de evaluar, con una finalidad exclusivamente atenuante. Y en los pleitos, en los juicios, sus abogados o sus técnicos como peritos han dicho, es que hemos hecho la evaluación. Y yo en alguna ocasión he podido responder, cuando a mí se me preguntaba como perito, no, ustedes han preparado un justificante o un atenuante. ¿Qué sentido tiene evaluar los riesgos cuando el riesgo se ha producido? ¿Verdad? Muy importante la implicación de los mandos. Si la frase maravillosa de que la prevención es cosa de todos y que toda la cadena, toda la línea jerárquica está implicada en prevención de riesgos laborales, tenemos que incluir los factores de riesgos psicosociales. Porque algo que quiero también dejar presente en mi exposición es que los riesgos psicosociales no son exclusivos de ninguna disciplina, porque esa es la manera de relegarlos, esa es la manera de arrinconarlos o sencillamente es la manera de excluirlos. Veremos más adelante cómo los riesgos psicosociales, por ese carácter transversal, están presentes en los daños clásicos conocidos, como son el accidente y la enfermedad profesional. Por lo tanto, incidamos en ese tipo de estrategias. Los empresarios se preguntan sobre estos riesgos y esta es una encuesta que ha hecho la Asociación Española de Empresarios, la COE, sobre las barreras identificadas por las empresas para identificar y evaluar estos riesgos. Bueno, como he mencionado al principio, la indefinición del riesgo psicosocial. La indefinición del riesgo, bueno, un riesgo es una probabilidad. La indefinición del riesgo psicosocial no es más que una perfecta excusa. Carácter omnicomprensivo. Todo el mundo puede hablar de todas las cosas. Todo el mundo puede dar una opinión, pero una opinión válida es aquella que está formada en el conocimiento y en la experiencia, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el carácter omnicomprensivo es una manera también de excusarse. Binomio, identificación y evaluación. Y luego las dificultades técnicas, siempre la famosa inadecuación de las metodologías. Ustedes saben que cualquier técnica de evaluación tiene dos características. Una es la fiabilidad y la validez. Podemos también estar demorando la evaluación por cuestiones estrictamente metodológicas. Muchas veces detrás de las cuestiones metodológicas hay estrategias ideológicas, al menos en España, donde hay técnicas del sindicato, por supuesto con la aprobación y el soporte de algunas universidades, me explico, y luego tenemos también otras metodologías de la administración, ¿vale? ¿Y cuántas veces hemos asistido a esas disquisiciones? Porque lo importante no es la metodología, es el resultado. Y da la impresión de que una determinada técnica puede dar un resultado y otra no la da. Yo diría lo siguiente. La cuestión de la psicosociología, de las técnicas, no es, como decíamos hace años en España sobre el tipo de oveja, si son churras o merinas. La cuestión es si son o no son ovejas, ¿vale? Y la cuestión es contar las ovejas. Porque quizás ahí estamos dando el paso para empezar a gestionar algo. Pero si discutimos en términos ideológicos lo que es algo estrictamente técnico, mal estamos. Porque sobre todo, la contundencia de los datos y de las medidas es absolutamente ínfima frente a la voluntad del gerente. O dicho de otro modo, lo que se haga en materia de prevención y evaluación de riesgos psicosociales es lo que quiera el gerente. Por lo tanto, cualquier pretensión de llevar a cabo una evaluación-gestión de los riesgos psicosociales sin crear un grupo de trabajo que incluya al gerente es una pérdida de tiempo. Es verdad, será una magnífica oportunidad para tener un enorme documento o informe, con todos los gráficos que ustedes quieran, donde podemos anexar las encuestas,
los trabajos en grupo y todo otro tipo de técnicas dirigidas a conocer, entre comillas, eso que se llama la magnitud del problema. Cuando alguno no cree que tenga un problema, pero está de acuerdo en que tiene que tener un informe. Porque si tienes el informe, supuestamente has medido y conoces la magnitud. Las fases de evaluación de los factores de riesgo psicosociales son como en el caso de la nanotecnología. Es identificar, es medir y es gestionar. Y sobre todo la última parte, la de la gestión, me interesa especialmente. Y sobre todo, la famosa pregunta, ¿quién es el que más sabe del trabajo? Yo creo que es el que trabaja. No sé si me explico. Es el trabajador, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Ese es el que más sabe del trabajo. Por lo tanto, ¿se puede llevar a cabo una evaluación de los factores de riesgo psicosociales sin preguntarles a los trabajadores? Pues yo me he encontrado con evaluaciones de los factores de riesgo psicosociales hechas sin preguntar a los trabajadores, desde el despacho, ¿vale? Incluso con vídeos de las actividades, porque, hombre, un psicosociólogo, sobre todo, y que me perdonen los psicólogos de bata blanca si hay alguno aquí, luego hablaré otra vez de ellos, y lo digo desde mi condición de psicólogo, las batas blancas en el taller se manchan, ¿me explico? Si uno baja al taller mecánico, si uno va al área donde están las máquinas, donde estamos laminando, ahí uno se va a manchar. Así que casi es mucho mejor que vaya incluso el trabajador a la consulta. Con lo cual, no estamos evaluando el trabajo, porque el trabajo, como bien saben ustedes, es algo que no puede simplificarse, que no puede llevarse al laboratorio, porque entonces no estamos hablando del trabajo. El trabajo es inmodelable, inmodelable. Por eso un psicosociólogo, como cualquier otro prevencionista, donde hace prevención, no es en el despacho, ¿saben dónde es, no? En el tajo, en el taller, en la obra, en el quirófano. Allí es donde se hace psicosociología, observando a la gente que trabaja, la gente que sufre, las situaciones que experimentan día a día y que les permite hacer frente a su trabajo. Donde podemos percibir indicadores fisiológicos de la fatiga, donde podemos tomar medidas para que el trabajo siga siendo un trabajo seguro y de calidad, no solamente para las personas sino también que trabajan, sino para las que reciben ese trabajo. Las estrategias metodológicas indudablemente no pasan por esos procedimientos estandarizados, pasan por un sistema mixto de triangulación con técnicas cualitativas, cuantitativas, grupos de discusión. Hay que superar ese vicio de la avidez por el cuestionario. Yo quiero un cuestionario. No me hizo usted una evaluación de riesgos psicosociales porque no me pasó un cuestionario. ¿Y cuánto lo quiere? ¿De 100 ítems o de 200? Si le dejo un cuestionario de 200 ítems, ¿usted cree que va a poder trabajar? Llega el gerente. ¿Está trabajando, Juan? Dice, no, estoy haciendo el cuestionario. Y automáticamente le despide, consecuencias. El trabajador fue despedido por cumplimentar un cuestionario para conocer la magnitud de los riesgos psicosociales. Aquí está la otra cuestión que no he mencionado antes, que no es la fiabilidad y la validez, que es la aceptabilidad por parte del trabajador y del sistema. De ahí la importancia de negociar todos estos aspectos, incluyendo los aspectos metodológicos. Una evaluación de riesgos psicosociales será un proceso fundamentalmente etiológico y no únicamente un proceso de estadística descriptiva de las opiniones de trabajadores. El 80% están contentos. Por favor, todavía hay personas que siguen confundiendo una evaluación de los riesgos psicosociales con estudios sobre clima laboral, con estudios sobre satisfacción y satisfacción en el trabajo, con estudios sobre cultura preventiva, con cualquier tipo de estudio que implique preguntar a los trabajadores. La evaluación de los riesgos psicosociales está en este congreso porque está en el marco de la prevención de riesgos laborales. ¿Que está próximo al otro? Correcto, pero al menos en España, y sé que en Colombia también, hay una obligación de evaluar y gestionar estos riesgos psicosociales. Y desde luego preguntar a los trabajadores me parece que es capital, ¿vale? Es importante hablar con los trabajadores, como es importante no solamente hablar con el manager, porque no debe confundirse la evaluación de los riesgos psicosociales con la evaluación de la psicopatología laboral. Incido aquí otra vez en lo que estaba comentando. Los psicosociólogos no somos psicólogos clínicos. Como los prevencionistas no hacemos vigilancia de la salud, ¿de acuerdo? Porque, vuelvo a repetir otra vez, en el carácter interdisciplinar de la prevención de riesgos laborales. Así que si no le preguntamos a los trabajadores qué es lo que tienen, si queremos reducir esa individualidad al carácter de la encuesta, al carácter de los cuestionarios, estamos negando esa individualidad, ¿no? La metodología cualitativa, por lo tanto, yo la reivindico más. Tenemos que dejarnos de sacar porcentajes, tenemos que ir a la planta, tenemos que hablar con los trabajadores, tenemos que empezar a incorporar la información subjetiva para completar un proceso de evaluación de riesgos psicosociales, sin que solo con esta se puede considerar que el proceso de evaluación ha sido completo o exhaustivo. Es decir,
Yo no soy capaz de comprender una evaluación de riesgos psicosociales sin recoger el testimonio de los trabajadores, ¿de acuerdo? Es decir, este es otro de los errores desde mi punto de vista, hacer evaluación de riesgos psicosociales ignorando al trabajador. Claro, para algunos los riesgos psicosociales son el estrés, pero seguimos sin entender que por una parte están los factores de riesgos psicosociales y por otra parte están los factores o las consecuencias, ¿no? Y que no solo es estrés, que insisto, el estrés es bueno, es necesario. Hay accidentes de trabajo y estos accidentes de trabajo ocurren por la interacción de los factores de riesgos psicosociales. El otro día en España, un conductor de una máquina dejó la máquina con los pasajeros estacionada en medio de la vía. Había superado su tiempo de descanso, ¿de acuerdo? Cuando en algunos sectores del transporte hay un accidente, una de las cuestiones que se indaga en el ámbito judicial es el tiempo que el trabajador llevaba manejando el auto, ¿de acuerdo? Llevaba manejando el autobús o el tren. Entonces, ¿estoy hablando de qué? Estoy hablando de la duración de la jornada de trabajo, estoy hablando de la presión de tiempos, estoy hablando de la falta de tiempo para el descanso. Por lo tanto, no veamos nunca más un accidente de trabajo sin apuntar dentro de esa cocausalidad, dentro de esa multifactorialidad de los accidentes de trabajo, indaguemos en los factores de riesgos psicosociales. Sería extenderme mucho, pero ¿qué son los factores de riesgos psicosociales? Sin duda alguna que una de las categorías claves es el tiempo de trabajo. Es el tiempo de trabajo, es la duración, es el tiempo de pausa, es el tiempo de descanso. Son todas estas cuestiones que a veces aisladamente parecen importantes. Como podemos ver aquí, el método... Este es un estudio hecho por el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene del Trabajo Español y vemos que dentro de las causas frecuentes de la mortalidad por accidentes de trabajo en España hay un porcentaje que creo que representa un 15,5% y un 9,3%, es decir, estaríamos hablando aproximadamente de un 25% donde están presentes esos factores de riesgos psicosociales, ¿de acuerdo? De la investigación de los accidentes, que ya saben ustedes que es algo tremendamente complejo, porque desgraciadamente, cuando se produce un accidente, en muchas ocasiones desaparecen las pruebas, ¿me explico? Y en algunas ocasiones hasta desaparecen los cuerpos, con lo cual volvemos otra vez a esa disciplina que hablábamos al principio, de esa ciencia que habla del mundo de la fantasía, ¿no? ¿Dónde está el cadáver? Pues el cadáver en algunos casos desaparece. Luego aparece, es verdad, fuera del perímetro de la empresa, ¿no? Yo iba a hablar también hoy de los factores de las enfermedades por factores de riesgo económicos. Queda claro que las patologías denominadas microtraumatismos repetitivos, lesiones por esfuerzos repetidos, la componente de organización del trabajo, como cada vez hay más estudios que evidencian esta relación, está claramente influido la aparición de esas patologías por los factores de riesgo psicosociales. Entonces, ¿cuáles son las razones más importantes para no seguir cometiendo errores, para no seguir errando? O para seguir errando con H, es decir, poniendo herraduras, ¿no? Poniendo obstáculos, sería el absentismo. ¿Preocupa el absentismo? ¿Verdad que preocupa el absentismo? ¿Preocupan las horas nobles trabajadas? ¿Preocupan los salarios atípicos? En fin, todos estos son indicadores socioeconómicos que nos muestran también, cuando hay un control, cuando hay un rigor, cuando hay un seguimiento, la importancia de los factores de riesgo psicosociales. Y sobre todo, la parte última es la parte que más nos interesa. ¿Cómo va a ser la intervención psicosocial? ¿Qué es lo que se va a hacer? Fíjense, muchas veces va a significar formación e información. ¿Se está hablando con los trabajadores, se les está informando sobre los riesgos psicosociales? ¿Se imaginan a un minero, a un trabajador de la construcción, explicarles, ya no voy a decir el estrés, lo que es la carga mental, los problemas que no son físicos? Requiere, desde luego, una capacidad pedagógica y de ponerse en la piel del trabajador muy importante para explicar esto sin que le cojan a uno y le tiren desde el andamio a la calle, ¿no? Hay un plan de acción y la prevención no solamente identificación, es necesario un compromiso, hay que hacer realmente transformaciones efectivas en la organización del trabajo, pasar de la evaluación a la acción y hay diferentes campos, el académico y el aplicado, hay muchas publicaciones, muchas investigaciones, todavía algunos alumnos o antiguos alumnos me preguntan, Javier, quiero hacer una tesis doctoral, ¿qué te parece sobre el estrés? Digo, creo que sobre el estrés está todo publicado, pero también no hay nada publicado, no sé si me explico. Todo el mundo puede hacer mañana un estudio sobre el estrés. Por ejemplo, Paul, el estrés y el trabajo con nanomateriales. Puede ser interesante, ¿no, Paul? ¿Okay?
Bueno, investigaciones, fiabilidad, todas estas cuestiones. Y al fin y al cabo, ¿qué es lo que ocurre? ¿La tendencia cuál es? ¿La tendencia cuál es? Que la tendencia es que los factores de riesgo psicosociales son aspectos que tienen que ver con el individuo. Y aquí quiero, por favor, referirme, y que alguno no me malinterprete, me quiero referir a los impostores que creen que la psicosociología se puede resolver comprando un libro de autoayuda en el aeropuerto, ¿me explico? Estamos viendo el surgimiento de nuevas profesiones como las de hapiólogos. ¿Hay algún hapiólogo en la sala? No hay hapiólogos. Hay nuevas profesiones como maestro resiliente. ¿Hay algún maestro resiliente aquí? ¿Hay algún coacher? Seguro que sí, hay alguno, ¿no? Bueno, hay una cantidad de, entre comillas, de consultores. Un consultor, como ustedes saben, es alguien que ha perdido puesto de trabajo y no ha encontrado otro. Entonces, una vez que le despiden, si no encuentra trabajo, se hace consultor. Aporta su experiencia, incluso es posible que en algún momento puedan invitarle a inaugurar un congreso o una jornada, un seminario, ¿de acuerdo? Si es un buen consultor, obviamente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con esto? Que nos estamos encontrando que, ¿qué quieren las empresas? Las empresas quieren trabajadores que sean una especie de cibertrabajadores, los quieren resilientes. Un trabajador que se queje no es un trabajador que pueda trabajar en mi empresa. Los quieren comprometidos. El engagement. ¿Hasta qué punto comprometidos? No quiero que pienses más que en tu empresa y en alguna chica, no, en tu empresa. Y la empresa no es una chica. No pierdas el tiempo con otras cuestiones que no sea estrictamente tu empresa. Lo quiero ergomaníaco. ¿Ergomaníaco hasta qué punto? Hasta el punto de llegar a la cultura japonesa, sí, que se quite la vida si es menester, que se agote en el puesto de trabajo y que diga finalmente, lo he hecho no por la patria, por la empresa. Y además lo quiero también relajado, pero con capacidad propia de relajación, porque si es capaz de solicitarme un curso de antiestrés o de relajación, desde luego el coste no voy a asumirlo. Y sobre todo lo quiero en forma, pero que venga a trabajar con el ejercicio físico hecho. O sea, que se incorpore 2 horas antes de la cama y, desde luego, es el tipo de trabajador. Así que tenemos a estos protagonistas, tenemos al ergomán, magnífico protagonista del trabajo del futuro, con una capacidad para mover las articulaciones que desde luego superan los límites de las mismas. Y tenemos desde luego al gerente de recursos humanos, a Kat, que dice que hay que seguir gestionando recursos inhumanos. Cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia. Entonces, el tema de medir. Yo esto lo he leído en un libro de una profesora universitaria. Yo no he hablado de mi libro, que también he traído algunos ejemplares recientemente publicado, pero esto es lo que decía. Por favor, voy a leerlo porque yo cuando lo leí no me lo creía. Aunque formalmente hablando los estudiantes no trabajan, desde un punto de vista psicológico, estudiar equivale a trabajar. Ahí me quedé, me senté y volví a leerlo. O sea, estudiar equivale a trabajar. Bueno, ¿esto a quién se lo decimos? ¿A un minero? ¿A un albañil? ¿A un alicatador? ¿A un plomero? ¿O a un mecánico de coches? Oiga, usted no está trabajando, está estudiando. Es posible que nos lance la llave, el ladrillo, o que sencillamente nos ponga una bomba retardada en el vehículo. Estudiar es trabajar. Es decir, al igual que los trabajadores estudiantes realizan actividades estructurales psicoactivas. Dicho de otro modo, como yo no voy a ir al campo a tomar una muestra de trabajadores e investigar, ¿qué hago? Tomo a los alumnos de segundo o de tercero y les paso una encuesta. Con este argumento es fácil, ¿no? Bien. Esto es lo que se dice, no digo desde todas las universidades, digo desde algunas universidades, tampoco digo universidades, digo algunos departamentos, tampoco digo departamentos, digo algunas responsables de algunos departamentos relacionados con esta disciplina. Todo vale. Y aquí tenemos otra de las transparencias terroríficas que iba a comentarles. El Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Porque aquí nos encontramos también con la versión de bata blanca, camisa negra. O dicho de otro modo, bata blanca, camisa azul. El psicólogo que en algún momento se puede transformar en un verdadero psicópata, cuando no sabe cuáles son sus funciones. El acoso laboral. Bueno, pues yo me he encontrado con algunos médicas de atención primaria capaces de diagnosticar el acoso. ¿Cómo? Refiriéndose exclusivamente a lo que le cuenta la paciente. Doctora, es que en el trabajo me acosan. No se preocupe, diagnóstico. Trastorno de ansiedad mixto, entre paréntesis, moving. Y se quedan tan ricamente. O sea, es que el acoso laboral no tiene un origen laboral. ¿Se puede diagnosticar el acoso laboral en la consulta? Hombre, solo si tienes una relación
de violencia psicológica con alguien en la consulta. Es decir, enfermero acosa a médica, médica acosa a enfermero, no lo sé, pero desde luego una paciente no puede ir y sobre todo un profesional no puede ponerse en este lugar. Y dice en el informe, además, parece que, lo cual la evidencia científica es cierta, ¿no? Lleva 4 años soportando vejaciones por parte de su jefe de servicio. Y esto se ha llevado a un juicio de acoso. Pero también esto es otra modalidad. ¿Pero para qué vamos a hacer una identificación de los factores de riesgo psicosociales? Tomen un bolígrafo, tomen un papel, lo doblan, hacen un curso rápido y ya pueden ustedes saber si tienen o no acoso según la interpretación que hagan de la mancha. Esto está publicado, ahí tiene la referencia para que quiera saber más y es posible que pueda diagnosticar el acoso sin ir al taller, a la planta, a la consulta o al servicio. Y hay otras categorías que también, y otros horrores, patologías por miedo, reducción de plantillas, la gente está siendo resiliente al acoso, subcontratación, precariedad, patologías postraumáticas que tienen que ver con el acoso, la violencia y desde luego el carosi, el suicidio por lo que es la adicción al trabajo. Las autopsias psicológicas es una técnica que he utilizado para investigar la naturaleza del suicidio, porque claro, dice, yo me he suicidado. Bueno, esto no lo dice la víctima, ¿vale? O sea, supuestamente se ha suicidado. ¿Qué ocurre? Pues aquí nos encontramos muchas veces con la familia, que quiere saber si la causa del suicidio pues es su marido que la maltrataba, o si la causa del suicidio es un compromiso extremo con la empresa y ha sido un agotamiento, ¿de acuerdo? Creo que ha habido casos en Toyota, también en Peugeot, donde los ingenieros, sobre todo cuando vienen las ferias del automóvil, hay que hacer un trabajo y en algunos casos lleva hasta la extenuación. Y creo que más recientemente, pues hace un año, un joven alemán en una escuela de negocios, trabajando en la bolsa, en el centro financiero londinense, también llegó a un agotamiento. Bueno, entre horrores y horrores está lo otro, la política del falso compromiso, la neutralización de la subjetividad por las encuestas, todas esas modas que he comentado, la rentabilidad y maldición del acoso. En cualquier caso, hablar de riesgos psicosociales hay que pensar que estamos hablando de personas, por eso la importancia de valorar lo individual, no estamos hablando solamente de aspectos económicos, superar la resistencia evitando los errores. Desde luego las administraciones públicas, los ayuntamientos, los estados, tienen que ser ejemplares, porque desgraciadamente las universidades, fíjese, donde más casos hay de acoso es en las universidades, es en las administraciones públicas, en los ayuntamientos. Así que ojo con los profesores universitarios y profesoras que todavía no hayan sido acosados, ¿vale? Que se compren un EPP, que es un equipo de protección psicosocial, para hacer frente al acoso en la universidad. ¿Vale? Facilitar la gestión en las pequeñas empresas, porque en algún caso las pequeñas empresas funcionan como latifundios. Yo en mi empresa, que tiene 10 trabajadores, los acoso si me apetece, porque son míos. Esto lo he oído también. Y el que no esté dispuesto a ser acosado, que se vaya. O sea, una especie, digamos, de relación sadomasoquista sin consentimiento, ¿vale? Y sin feedback, obviamente, sin feedback, ¿vale? Por eso yo creo que es importante pasar de esa perspectiva patogénica a una centrada en salud y bienestar y de dimensión competitiva de la gestión psicosocial. Y luego tenemos ya, para ir acabando, lo que es el business psicosocial. Todo el mundo puede acabar transformándose en esto, ¿vale? O sea, todo el mundo que no se preocupe si ahora mismo está rellenito, ¿vale? Puede acabar así. Solo es cuestión de sacrificio. Y luego de pensar cuáles son los beneficios que obtiene. Conozco algunos que estando así tenían novias, se pusieron así y dejaron de tener novias, ¿vale? No es seguro que esta afectación de la zona abdominal tenga iguales resultados para la parte que está por encima del cuello, ¿ok? De hecho, suele haber una correlación casi inversa. Más duro el abdomen, mayor dureza y menor funcionamiento neuronal, ¿vale? Entonces, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con estas cosas. Psicología positiva, el fluir. Hemos oído hablar del fluir, ¿verdad? Todo fluye en torno a nosotros. Del clima laboral. Oiga, en mi empresa hay muy buen clima. Digo, con aire acondicionado, ¿no? También hablamos de satisfacción laboral. En mi empresa están todos muy contentos. Digo, se están riendo permanentemente. Y al que no se ríe, se le echa. Podemos hablar también de empresas saludables. ¿Y esto en qué consiste? Mire, aquí no come nadie chorizo. Digo, hombre, no me diga. Fabada, que es el plato típico de mi región de Asturias, tampoco. Y, en fin, un poquito de azúcar. Azúcar prohibido.
Pero entonces, ¿qué se come ahí? Aquí todos vegetales. ¿Cómo vegetales? Sí. Todos en mi empresa son veganos. O sea, pepinillos, lechuga, y pueden trabajar. Mire, no me importa, pero todos llevan una vida absolutamente sana. Y además han dejado todos de fumar. Digo, hombre, eso está muy bien. ¿Y qué ha conseguido? Pues que trabajen 14 horas. ¿Y aguantan? Sí, aguantan y además están sanos. Digo, sano el que sobrevive, di también. Claro, luego hablamos del coaching, ¿verdad? Y hablamos también de esta historia del mindfulness, ¿no? O sea, todo esto, insisto, está bien. O sea, pero como puede estar bien, relajarse después de salir del trabajo, no sé si me explico. Pero esto no puede ser una excusa para omitir las obligaciones legales en términos de valoración de gestión de los riesgos psicosociales. Aquí está todo, ¿verdad? Aquí está todo lo que quería decir con imágenes que son bastante elocuentes. ¿Ok? El perrito haciendo yoga. Aquello sí que es fluir. Eso no es fluir, es flotar. Realmente no sabemos si es una mujer o es una mujer globo. Luego tenemos esta otra tontería que está muy bien. Antes alguien hablaba de los Beatles, también vendría bien. Y ahora se ha puesto muy de moda jugar en el trabajo, ¿vale? Con los Lego. ¿Alguno ha jugado ya con los Lego en el trabajo? ¿Sí? Bueno, si juega que sea con la compañía del gerente, pero no lo haga solo, ¿vale? Y luego tenemos la otra modalidad. Iremos a trabajar con, en lugar de llevar un pantalón, llevaremos esta especie de ropa que nos permitirá, por una parte, ya saben, algo asimétrico. Por una parte, la corbata y la americana, ¿verdad? O el saco que dicen aquí, el pantalón. Y por otro, ya llevaremos una ropa atlética para perfectamente hacer un otro rol, ¿no? Bueno, esto es más que un rol, es un rol también. Y al final creo que esta imagen del gran pintor español, cuando España era uno y otro lado, ¿verdad?, de Francisco de Goya, nos sirve para cerrar esta cuestión. El sueño de la razón produce monstruos y los errores y los horrores de la psicosociología, ¿qué es lo que están produciendo? Les dejo que ustedes se respondan, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias.